Bueno, lógicamente que como toda normativa que se sanciona sobre un tema determinado y sobre todo que tiene que ver en este caso que regula, digamos, las relaciones entre los propietarios e inquilinos, tiene diversas opiniones y diversos conceptos sobre lo que contiene, pero básicamente lo que nosotros vemos es que de todos los proyectos de ley sobre este tipo de cuestiones que se han suscitado, es medianamente el que mayor consenso y equilibrio trajo, teniendo en cuenta los anteriores, ¿no? Sí, más que renovación, el plazo Claro. de los contratos de alquiler va a ser de 3 años, o sea, se pasaría de un plazo mínimo de 2 años que se había establecido, o sea, que venía vigente desde el Código Civil, digamos. Esto lo que hace es modificar esta normativa y lleva ese plazo mínimo a 3 años de contrato. Bien, respecto de lo que tiene que ver con la actualización, digamos, del alquiler, lo que hacían antes las partes es pactar un monto total, o sea, tanto el inquilino como el propietario sabían lo que iban a pagar el primer día y el último día del contrato de alquiler. En este caso esto se modifica, se va a actualizar a través de un índice que tiene que ver con el promedio entre la inflación y el salario, ¿sí? La inflación tomando como referencia el IPC, digamos que es el índice de precio al consumidor, y el salario teniendo en cuenta un índice que se llama RIPTE, que obviamente es un promedio de varios salarios. Eso se genera un índice que lo elabora el Banco Central, que se utiliza para actualizar los contratos, o sea que hoy solo el inquilino de vivienda solo conocería el monto de el primer canon locativo durante el primer año de locación, de alquiler, digamos. Realmente las condiciones de alquiler en muchas provincias del interior del país, que no tienen quizás mercados de alquiler tan receptivos como otras grandes urbes, son por lo general bastante más flexibles. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que en teoría esta ley vendría a flexibilizar, que en el Chaco y en muchas otras provincias del país se aplican de esa manera hace tiempo, como por ejemplo las garantías. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la garantía. Creo que muchas de las personas que han alquilado un inmueble en el Chaco saben que no es habitual que se les solicite, por ejemplo, una propiedad como garantía, una propiedad del lugar de origen o cosas que sí, por ejemplo, ocurren en otras jurisdicciones más grandes. O sea, creo que en ese sentido ese es un punto tomando de ejemplo, pero hay varios más que en mercados como el nuestro y en otros ya se encontraban totalmente flexibilizados y consensuados por las partes. Básicamente lo que cambiaría para el contratante, en este caso del Chaco, es el plazo, o sea, se iría 3 años, la manera en la que se actualiza esta ley. Deja de lado la prohibición de indexar, o sea, ahora sí va a haber un índice que se va a calcular entre inflación y salario, que va a hacer variar ese contrato al año, o sea, se va a actualizar cada 12 meses, y eso va a ir actualizando el valor del alquiler, teniendo en cuenta la inflación que existe en el país. O sea, es un índice externo a lo que las partes puedan consensuar, como venía pasando hasta ahora. Sí, de hecho, eso es algo que ya existe, que se da. Los propietarios, lógicamente, tienen que declarar sus alquileres, y esto lo hacen ante el órgano fiscal, digamos, que es AFIP, y en el caso de la provincia, ATP, que es la que justamente cobra o percibe el sellado, digamos, del contrato, que en este caso también, al ser los contratos de 3 años, quizás incrementen esos costos, ¿no? Bien. Porque Bueno, antes se pagaba un sellado por un contrato de 2 años, ahora por 3. Nosotros creemos, nosotros como profesionales, como intermediarios entre los dos, creemos que los que realmente van a poder hacer un juicio de valor y juzgar si realmente la ley fue o no beneficiosa a lo largo del tiempo son los propietarios y los inquilinos. Entendemos que hay asociaciones de inquilinos de Buenos Aires o de algunos otros lugares que son las que han presentado este tipo de pedidos, como por ejemplo que haya un índice de ajuste del alquiler externo a las partes, quizás teniendo en cuenta alguna realidad, no sé si la
la de Chaco particularmente, pero creemos que en el tiempo quienes juzgarán si fue o no más beneficioso son las partes. En principio, nosotros como profesionales, lo que destacamos de la ley es que reconoce la incumbencia de los corredores inmobiliarios a la hora de una intermediación, y justamente las partes, lo deja bien claro la ley, son dos: los propietarios y los inquilinos, que son a quienes les regula la relación esta ley, ¿no? Claro. En realidad no es una ley, es una modificación del Código Civil y Claro. Comercial en algunas de sus partes. Esta ley obviamente entra en vigencia el día de mañana, o sea, el día siguiente a su publicación en el boletín oficial, o sea que los contratos que se firman a partir de mañana ya estarán contemplados por lo que establecen estos preceptos legales. Los anteriores, o sea, los contratos que ya venían vigentes, muchos de ellos incluso están prorrogados por el decreto, digamos, presidencial, que había prorrogado los contratos durante la pandemia, y los que se firmen a partir de ahora sí ya entran dentro de lo que es la nueva ley o lo nuevo que establece el Código Civil y Comercial, que es esta modificación. Sí, por supuesto. A ver, tanto estamos hablando del mercado inmobiliario en este sentido, pero cualquier otra actividad de servicio, claro, comercial, cualquier actividad en este contexto se encuentra, yo diría, prácticamente paralizada, salvo las excepcionales o las esenciales. Todas las demás se encuentran, lógicamente, a la espera de una reactivación, de una puesta en escena de lo que seguramente va a ser lo que venga después de la pandemia o lo que venga después de la cuarentena, porque en realidad evidentemente la pandemia y la cuarentena no es exactamente lo mismo, así que lo que lógicamente estamos esperando, y supongo que eso ocurre en cualquier actividad, es el reintegro de las actividades a la nueva normalidad, ¿no? claro.